Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy tenemos una charla que teníamos ya pendiente desde hace unos días. Como muchos de ustedes recordarán, tuvimos hace poco aquí en el canal el testimonio impactante y súper hermoso de nuestro hermanito Andrés Pérez. Y hoy tenemos la charla que quedamos en ese día que les íbamos obviamente a compartir sobre la historia de nuestra salvación, pero vista desde un marco nupcial. Es decir, la historia de la salvación es un matrimonio. Es un matrimonio. ¿Y cómo así que eso es un matrimonio? Pues ya lo vamos a comprender en un momento que le paso entonces a mi invitado. Mientras tanto, mis queridos hermanos, recuerden darle like, si no te has suscrito, suscribirse aquí al canal, eso nos ayuda mucho y ayuda a que otras personas puedan también conocer este tipo de contenidos. Entonces les agradecemos bastante si nos pueden apoyar compartiendo el enlace de esta transmisión para los que la pueden estar viendo en este momento y los que la vayan a ver más adelante. Así que mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos a Enfoca tu Fe. Así es, mis queridos hermanos, que enfocar nuestra fe en Cristo para estar dispuestos a la batalla que es una batalla espiritual. Así que, no siendo más, mis queridos hermanos, esto también hace parte de nuestra batalla espiritual, conocer nuestra historia de salvación, porque como bien decían dichos del pasado, el pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. Así que, mis hermanos, hay que conocer bien nuestra historia para saber cómo es que debemos vivir este proceso de fe, nuestro proceso de salvación, nuestro proceso de conversión. Y para eso tenemos hoy entonces a nuestro querido invitado el día de hoy, nuestro hermanito Andrés Pérez. Andrés, mi hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hermano. Bienvenido nuevamente aquí a este rinconcito llamado Enfoca tu Fe. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. De verdad muy complacido de recibir tu invitación y estoy feliz de poder brindar esta porción de conocimiento que Dios me ha regalado con cada uno de ustedes. Qué bendición, hermano. No, para nosotros también aquí en el canal es una gran alegría, mi hermano, volver a tenerte por aquí porque, a ver, el testimonio ha gustado bastante y es precisamente tu historia personal. Pero yo sí también muchas veces lo he dicho, porque yo también he compartido mi testimonio en otras partes. Pero hay, como vos lo decís, hermano, una porción de conocimiento que el Señor a uno le regala y uno como que se siente atorado si no lo suelta. Como que listo, uy, qué rico saber esto, pero yo quiero compartirlo con otras personas. Y este tema, mi hermano, que el Señor te ha regalado y que lo compartir de una manera espectacular, me parece que es una gran bendición, hermano. Entonces, bueno, antes que todo y antes que nada, para que
vamos a iniciar como se debe. Te voy a pedir el favor, hermanito, que si nos puedes acompañar haciendo una pequeña oración, hermanito, para que le entreguemos este momento al Señor, a la mamá, y que el Espíritu Santo pueda iluminar las palabras y todo lo que se va a decir aquí, y para que los hermanitos que están viendo en este momento o que lo van a ver más adelante puedan también obviamente ser como bendecidos, iluminados con el conocimiento que vamos a recibir el día de hoy, que lo podamos comprender de la mejor manera. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias por tu bendición, por tu sangre preciosa derramada en la cruz por cada uno de nosotros. Bebida de salvación eterna, sangre que purifica, que limpia, que restaura el corazón herido de cada uno de nosotros. Señor Jesús, sopla sobre nosotros tu Espíritu Santo para que nos dirija, nos oriente, nos restaure, eleve nuestra humanidad para identificarnos contigo. Nuestros sentimientos sean los tuyos, pensamientos sean los tuyos, nuestras obras sean las tuyas, intenciones sean las mismas que las tuyas. Todo nuestro ser proclame a los cuatro vientos que tú eres nuestro Señor y Maestro. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, moldea en nosotros la imagen misma de la imagen del Padre, que es Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, a restaurar nuestros corazones para que sea morada, aposento digno de la presencia tuya, presencia de Dios, presencia divina del Padre, del Hijo y la tuya. Espíritu Santo, ven y coloca en nuestras bocas palabras de sabiduría, palabras del cielo, de sabiduría divina, no de sabiduría humana, palabras que sanen nuestro entendimiento, nuestra comprensión del amor, del matrimonio, de la sexualidad, de la afectividad, para que podamos vivir con responsabilidad el vínculo sagrado del matrimonio, de la familia, de las relaciones interpersonales, que son un don, son un regalo tuyo. Santísima Virgen María, Madre, te encomendamos este momento, mamá, que podamos dar gloria a Dios con este canal, con este tema, que todo sea para la gloria de Él, para que sea conocido, para que el orden de la creación vuelva a restaurarse según la voluntad de Dios. Santísima Madre, danos tu bendición, que sea en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mi hermano, qué belleza de oración. De hecho, mientras la hacías, me parecía ver también como de forma providencial que nuestro nuevo y querido Papa León XIV hablaba mucho precisamente en su discurso inicial y en la homilía, en la primera homilía, que ya tuvo obviamente muy hermosa, hablaba mucho precisamente del tema de la unidad, de la importancia de la familia, de luchar por esta iglesia, de que la iglesia necesita a Jesucristo, y para que obviamente la iglesia pueda obviamente seguir transmitiendo a Jesucristo, tiene que tener las puertas obviamente abiertas, pero abiertas a eso, a vivir la fe de una manera coherente, y esa coherencia empieza desde la familia. Entonces yo creo que este tema, mi hermano, va a ser un muy bonito tema acá en el canal, empezando también el pontificado de el Papa León XIV. Como decíamos ayer, Pedro hablando por boca del león, y que yo precisamente estoy feliz porque es un hijo de mi querido San Agustín en la silla de Pedro. Contanos, hermano, ¿cómo te tomó la noticia de este nuevo Papa? Contanos un poquito ahí antes de comenzar, hermano. Bueno, pues con mucha alegría, no puedo decir que lo conocía porque no lo conocía tantos cardenales supuestamente papables, que todo el mundo, ¿qué va a hacer este? ¿Qué va a hacer este? Uno se da cuenta que uno dice por acá y el Espíritu Santo no, por acá. Entonces, uno debe mantenerse abierto al Espíritu Santo, saber que es él el que obra. Por eso no me hacía muchas expectativas. Había muchos que decían, el cardenal Robert Sará, pues porque conocemos algunos su espiritualidad. Genial. Es un sacerdote cardenal muy espiritual, maravilloso. Pero el Espíritu Santo elige
al obispo de Roma, al papa, que necesite este tiempo. Y mantenemos la certeza que es el que necesita este tiempo. Además, sigue esa línea de León XIII, pues por el nombre del pontificado. Se dice que los papas toman nombre, los cardenales, por cierto, tienen un amplio conocimiento cultural y entonces ellos asumen el nombre de los papas posiblemente por un perfil que ha caracterizado a esos papas. Y el Papa León XIII se conoce por, en una de las grandes obras, es iniciar aquel compendio de la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Entonces va a ser un papa preocupado por las cuestiones sociales y se requiere en estos tiempos. Entonces, ese nombre también es muy providencial, pero eso daría por un programa, realmente. Totalmente. Incluso si alguna cosa en estos días miramos y hacemos una tertulia bien, bien chévere, invitamos también a José, a Gonza y hacemos un conversatorio bien, bien bonito sobre este precisamente nuevo pontífice, que si el Espíritu Santo quería que la iglesia en este momento tuviera un león protegiendo su familia que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, pues era el tiempo entonces en el que tenía que llegar otro león a ocupar la silla de Pedro. Bien, bueno, mi hermano Andrés, a lo que vinimos, ¿nos puede hacer de pronto una pequeña introducción de cuál es el tema que vamos a ver? Y ahí ya compartimos entonces las diapositivas para que podamos entonces comenzar a darle caña a este tema tan bonito y tan hermoso, mi hermano. O de una vez te parece que se comparta la diapositiva, ya tú nos dices, hermano, aquí manda usted. Puedo dar una pequeña como para situarnos. Y básicamente es que la palabra de Dios, y esto ya muchas personas que se dedican a la enseñanza de lo que hoy vamos a abordar, siempre dicen, y es que la palabra de Dios comienza con un matrimonio carnal, que es el de Adán y Eva, y concluye con un matrimonio espiritual, que es el de Cristo con su iglesia. Es decir, que hay una línea que se extiende desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y esa línea se encuentra influenciada por una historia de amor, y no un amor cualquiera, sino un amor nupcial, un amor de matrimonio. El matrimonio es un gran misterio. También lo va a decir San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículos de 31 al 33, cuando dice, el hombre deja a su padre y a su madre, citando el Génesis, y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Y luego se detiene San Pablo y dice, gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y su iglesia. San Pablo en esa cita está recogiendo el inicio de la Sagrada Escritura, conectándolo con el final. Entonces, la historia de la salvación puede leerse y comprenderse a la luz de una relación nupcial de Dios con su pueblo, de Cristo con su iglesia. Y esto, a su vez, de forma paralela, nos va a brindar una luz sacra sobre la dignidad del matrimonio, de las relaciones, incluso del noviazgo. Porque si algo define al amor, es la capacidad de responsabilidad que yo siento por el otro. Y uno siente responsabilidad por aquello que tiene un valor innato, inherente, un valor que es altísimo. Yo me siento responsable ante algo que tiene un gran valor. Carece las relaciones de estabilidad porque carece de responsabilidad. Y carece de responsabilidad porque se ha dejado de lado la dimensión sacra de la persona y del proyecto que juntos establecen de cara a un futuro que va mucho más allá de las líneas de este tiempo porque trasciende a la eternidad. Aquí mira que se escuchó hasta bonito. Entonces, eso es un tema muy importante y algo que a mí me ha ayudado, que eso no quiere decir que sea perfecto, no quiere decir que no tenga luchas, pero algo que me ha ayudado a tener una perspectiva sacra de las relaciones, empezando desde el noviazgo, porque el noviazgo es un proyecto de un posible matrimonio, empezando desde el noviazgo, consolidándose en el matrimonio, dando su fruto en la familia, comprendo que aquello tiene una dignidad muy grande y que podemos encontrar rasgos de la manera, características, criterios de cómo vivir de manera adecuada estos estados de vida en la Sagrada Escritura, en la manera como Dios vive su noviazgo y vive su matrimonio con su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, con su iglesia en el Nuevo, hasta nuestros tiempos. Y vamos a hablar un poquito de eso.
Oh, mi hermano, excelente. Apenas yo creo que con esa introducción ya todos hemos quedado aquí con ganas de escuchar ya el desarrollo. Qué belleza. Y sí, se escuchó súper bien, hermano. Mera poesía te salió ahí. El Espíritu Santo ya empezando a hacer de las suyas. Qué belleza. Entonces, listo, mi hermano. Vamos a compartir por aquí la diapositiva que tenías preparada para esta charla, mi hermano. Vamos a ponerla. Eso, muy bien. Y ya entonces tú me vas diciendo mi hermano y ya entonces yo voy moviéndolo. ¿Listo? Bueno, cuando quiera mi hermano. Perfecto, perfecto. ¿Se puede colocar en grande o ese es el tamaño? Si ese es, no hay problema. Igual ahí se ve, no sé cómo, o sea, que no se vea la parte de las diapositivas en este costado. Vamos a ver. Pero si no, no hay problema. Mira, ahí se ve perfecto. Ya se agrandó todo. Muy bien. Muy bien. El misterio nupcial de la pasión de Cristo. ¿Por qué me centro en la pasión si es toda la palabra y la pasión pues está en los evangelios? De forma particular en Juan, que se extiende muchísimo narrando la pasión, porque la pasión corresponde a la boda de aquel novio. Hay una historia y una preparación hacia aquel matrimonio, pero el matrimonio, la boda, se lleva a cabo como tal en la pasión de Cristo, en la pasión de Cristo. Entonces, vamos a enfocarnos de manera primordial en su pasión. No obstante, hay que hacer una revisión del Antiguo Testamento y algunos acontecimientos del Nuevo para poderlos comprender a la luz de este gran misterio nupcial. Entonces, vamos primero con el Antiguo Testamento. Y hablando de Antiguo Testamento, debo decir que la palabra original a testamento, que debió utilizarse en la manera como nosotros clasificamos la Biblia, en dos grandes bloques, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra original no debería ser testamento, sino alianza. Alianza. Alianza viene del hebreo berit y es una alianza de tipo familiar, de tipo esponsal, una alianza. Lo que pasa es que cuando el cristianismo en sus inicios dialogó con la cultura griega, al griego se tradujo por diateque, diateque, D-I-A-T-H-E-K-E, diateque, con tilde en la última E. Y diateque al castellano se tradujo por testamento, pero realmente la palabra originaria es alianza. Entonces deberíamos decir no tanto Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sino Antigua Alianza y Nueva Alianza. Vamos entonces con la Antigua Alianza para utilizar estos términos, ya entendiendo su génesis. Con la Antigua Alianza hay que partir del Éxodo. Entonces vamos con la presentación siguiente, donde se habla del Éxodo. Vamos a dividir esta historia en dos grandes partes, Antiguo y Nuevo. Y vamos a situarnos en el Sinaí. En el Sinaí se lleva a cabo la propuesta de amor, una propuesta de amor. Dice la palabra de Dios que Moisés tomó la mitad de la sangre de un sacrificio que se había llevado a cabo en el monte Sinaí, el mismo lugar donde recibió las tablas de la ley, y la mitad de esa sangre la derramó sobre el altar, que es símbolo de Dios, y la otra mitad de la sangre la derramó sobre los dos ancianos que le acompañaban. Cada uno de estos ancianos representaban a las 12 tribus de Israel. Dice la palabra de Dios que después de este sacrificio, vieron a Dios, comieron y bebieron junto a él. Eso está en Éxodo 24, versículos 6, 8 y 11. Esto es muy importante porque es la primera vez en donde se dice, esta es la sangre de la alianza, se dice alianza, que Yahvé ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Es decir, que allí se establece una alianza que antes con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, se estaba era preparando. Pero la alianza se lleva a cabo en el monte Sinaí, donde se reciben las tablas de la ley y donde se derrama la sangre sobre el altar, que es símbolo de Dios, y sobre los ancianos, que es símbolo del pueblo escogido. Porque esto es importante, porque si algo nos vincula con otras personas que hacen parte de nuestra familia, son los vínculos de sangre. Lo que está diciendo Dios es que entre los dos, entre ustedes y yo, a pesar de ser de naturalezas diferentes, yo divino, ustedes humanos, hay una sangre de por medio que nos une como familia. Esto adquirirá su plenitud en Cristo, que con su pasión nos brinda aquella filiación divina, además de compartirnos la naturaleza de Dios a través del misterio de la redención. Pero hasta el momento, aquí se establece una alianza de amor.
Hay una propuesta de Dios a su pueblo y su pueblo al unísono acepta, consciente aquella alianza que Dios establece con ellos. Aquí hay tres cosas a tener en cuenta. Se dice que se establece una alianza, hay sangre, por cierto, hay 12 ancianos y al final comieron y bebieron. Ojo con esos tres puntos. Alianza a través de sangre, 12 ancianos comieron y bebieron. Vamos a entender esto un poquito más adelante. ¿Quiénes aclararon esta relación? Los profetas, que es la siguiente presentación. Los profetas dieron claridad de que el tipo de relación que Dios estableció con su pueblo era una relación de tipo nupcial. Hay pasajes como el de Oseas, un profeta que se casó con una prostituta llamada Gomer. Esta mujer ejercía este tipo de tareas denigrantes. Y dice la palabra de Dios que Oseas iba a rescatarla y tenía hijos con ella por petición de Dios. Uno dirá, Dios sí es cruel, ¿por qué le envía a un buen hombre, entre comillas, a una mala mujer? Entre comillas, mala. ¿Quién es? Una mala mujer. Pues no sabemos mucho de Gomer, solamente que se dedicaba a eso. Y Dios da claridad de esto al decir, lo que pasa es que Oseas es un signo de lo que está pasando con ustedes. Así como la mujer de Oseas lo abandona para entregarse a los amantes, ustedes, mi pueblo escogido, también lo hacen. Los profetas entonces dieron aquel mensaje al pueblo que les permitió comprender que el pecado no es solamente una transgresión de una ley divina, no, el pecado es mucho más que eso. El pecado o pecar es romper una relación de amor con alguien que te ama eternamente, romper una relación con Dios. El pecado no es solamente fallarle a un Dios que es lejano, sino fallarle el amor de tu corazón, el amor de tu alma. Y los profetas dieron testimonio de eso. Y se encuentran reproches de parte de Dios, como en Jeremías. Ve y grita a los oídos de Jerusalén. Así dice Yahvé, de ti recuerdo tu cariño juvenil, el amor de tu noviazgo. Aquel seguirme tú por el desierto, por la tierra no sembrada. Es decir, antes me amabas cuando estabas joven, antes de tu adolescencia, pero ahora mira cómo te encuentras toda rebelde, la rebeldía propia de un adolescente. ¿Qué te pasó? Recuerdo cuando te saqué de Egipto, tuve compasión de ti y mira cómo me has tratado, mira cómo murmuras contra mí, mira cómo te vuelves a otros dioses y le brindas inciensos a ellos y me dejas solo. Hay un reproche. Los profetas hablan de un reproche, pero no un reproche cualquiera. Es un reproche de un Dios esposo a su pueblo esposa que le está siendo infiel con otros hombres, con otros amantes, con otros dioses. Cuando nos volvemos a otros dioses es cometer adulterio contra Dios. Y esos dioses son el Dios dinero, el Dios placer, el Dios poder. Pecar es fallarle al esposo de tu alma, fallarle a Dios. Y el pueblo de Israel, nutrido por la tradición, por este simbolismo profético, perdón, lo entendía así, lo entendía así. Y así podemos nosotros ver cada uno de los profetas en esos reproches. Entonces, pasamos del Éxodo a los profetas para concluir en el Antiguo Testamento con el Cantar de los Cantares. Después de esto, no sé, hermanos, si podemos hacer luego como una síntesis para cerrar el Antiguo Testamento, que no me centro mucho en él porque el contenido más grueso se encuentra en el Nuevo Testamento, donde se aclara todo esto. Luego está el Cantar de los Cantares, que muchos lo consideran o lo tienen como un libro erótico, un libro en donde de una forma literaria, no sé, un lenguaje literario, intenta explicar cómo se lleva a cabo esa relación erótica entre hombre y mujer en la noche de bodas. Muchos pueden llegar a reducir el libro El Cantar de los Cantares a aquella categoría erótica, pero en principio no era su intención. De hecho, el libro El Cantar de los Cantares se tiene por el libro más sagrado de los judíos, por lo menos en el tiempo de Jesús. Dice, por ejemplo, las tradiciones judías, ciertas tradiciones judías allí explícitas en la diapositiva, que quien entona el Cantar de los Cantares en un banquete y lo convierte en una tonadilla, es decir, en una forma burlesca, burda, no tendrá sitio en el mundo venidero. Así de grave era profanar el contenido de aquel libro tan sagrado
para el judío de aquella época. O la Mishnah, otro documento también propio de la tradición judía, muy importante para los judíos del tiempo de Jesús. Dice, todas las eras juntas no alcanzan el día en el que se dio a Israel el cantar de los cantares, porque todos los escritos son santos, pero el cantar de los cantares es el santo de los santos. Santo de los santos. Se tenía por un libro sagrado, al punto de que si alguien lo utilizaba o lo empleaba para comentarios deplorables, comentarios denigrantes, vulgares, no merecía lugar en el reino de los cielos. Así de grave era. Así de grave era. Entonces, ahorita, que me va a ayudar mi hermano William, porque van a hacer varias citas bíblicas, él va a leer de un lado y yo voy a leer del otro lado las citas del libro del Cantar de los Cantares. Pero aquí quiero decir algo. Resulta que el Cantar de los Cantares, si se lee de una forma muy literal, prescindiendo de la revelación, alguien podría decir, es el libro que Salomón le dedicó a su esposa, la Sulamita, porque realmente el libro se le asocia a Salomón y se le escribió a la Sulamita, que era su esposa, su mujer, de las muchas que tuvo. Eso en un sentido literal, careciendo o prescindiendo de aquella perspectiva de la revelación. Para el judío y para el cristiano, para ciertos judíos y ciertos cristianos, en el transcurso de la historia, se ha traducido como la relación de Dios con nuestra alma, con el alma de cada uno de nosotros, una relación de amor. Y es acertada esa interpretación. De hecho, muchos místicos y padres de la iglesia así lo han interpretado, una relación de Dios con el alma tuya, el alma mía, de manera especial, particular. Pero si nosotros vamos al tiempo de Jesús, el judaísmo del siglo I tenían una comprensión algo diferente. Y es que ellos se daban cuenta que las descripciones que se hacían del novio en el Cantar de los Cantares coincidían perfectamente con la descripción que se hace de Dios en otros pasajes bíblicos. Y a su vez, la descripción que se hace de la novia en el Cantar de los Cantares coincide perfectamente con la descripción que se hace del templo de Jerusalén y de la ciudad de Jerusalén al mismo tiempo. Cosa que es curiosa. ¿Por qué el Salomón, al escribir el Cantar de los Cantares, se describió a sí mismo con rasgos con los que se describe a Dios en otros libros sagrados? ¿Y por qué Salomón a su vez describió la belleza incluso física de la Sulamita, de su mujer, con atributos propios de la estructura del templo y de Jerusalén? No sé si han escuchado alguna vez, tus figuras son como las colinas de Galad y tal. ¿Por qué la describe con características de Jerusalén o del templo? Tus piernas son como un par de columnas y eran especificaciones que eran exactamente iguales a las características físicas del templo. ¿Pero por qué? Lo que quiere decir es que el novio del Cantar de los Cantares no es solo Salomón, el novio es Yahvé. Y la novia no es solamente la Sulamita, la novia es Jerusalén. Jerusalén. Ténganlo allí. Lo que hablamos del Éxodo, ténganlo allí. Una montaña donde hacen una alianza con sangre. 12 ancianos comieron y bebieron. Y aquí la esposa de Dios es Jerusalén. Jerusalén es la prometida. Esas dos cosas son importantes. Ahora sí vamos, hermano, con las citas bíblicas y ya terminamos con todo esto para hacer una síntesis y luego ir con el Nuevo Testamento. Entonces, mi hermano William me va a ayudar con el Dios de Israel y yo complemento leyendo Novio del Cantar de los Cantares. Listo, mi hermano. Entonces dice así, Dios de Israel, Deuteronomio 6, del 4 al 5. Escucha, Israel, Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Dice Salmos 118, 24. Pero vamos a leer primero el paralelo. Ok, listo. Dale. Ahora, el Cantar 3.1, miren lo que dice. En mi lecho, por las noches, he buscado al amor de mi alma. Busqué y no la hallé.
Ojo con esto. Se está describiendo al novio como el amor del alma de la novia, pero es que el judío de la época entendía que el amor de nuestra alma es Dios. ¿Por qué Salomón se atribuye a él algo que es propio de Dios? Que en el Deuteronomio dice que el amor del alma, con el que amamos con todo el corazón, es a Dios. El amor de nuestra alma es Dios. Porque Salomón se describe de acuerdo a descripciones de pasajes que se encuentran en Deuteronomio, por ejemplo. Ahora sí, Salmos 118, 24. Ok, de Salmo 118, 24 dice, este es el día que Yahvé ha hecho, exultemos y gocémonos en él. Cantar 1:4. Llévame en pos de ti, corramos. El rey me ha introducido en sus mansiones. Por ti exultaremos y nos gozaremos. Evocaremos tus amores más que el vino. ¿Con qué razón eres amado? Por ti exultaremos y nos gozaremos. Y es algo que está en los salmos donde dice que el alma o el hombre se exulta y se goza en Dios, solo en Dios. ¿Será que el novio cantar de los cantares es exclusivamente Salomón o se refiere implícitamente a Dios? Yo creo que esto último. Sigue, hermano. Qué belleza, mi hermano. A ver, Salmos 23, 1 al 2. Yahvé es mi pastor, nada me falta. Por prados de fresca hierba me apacienta, hacia las aguas de reposo me conduce. Cantar 1:7. Indícame, amor de mi alma, dónde apacientas el rebaño, dónde lo llevas a cestear a mediodía, para que no ande yo como errante tras los rebaños de tus compañeros, como errante. Recuerda un poquito a la oveja perdida, un poco lo que hizo Oseas por su mujer que se le perdía. Muy bien, Salmos 19, 11. Apetecibles más que el oro, más fino. Sus palabras más dulces que la miel, más que el jugo de panales. Cantar 5:16. Su paladar dulcísimo y todo él un encanto. Así es mi amado, así mi amigo, hijas de Jerusalén. Muy bueno, muy bueno. Éxodo 6, 7. Yo os haré mi pueblo y seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os sacaré de la esclavitud de Egipto. Cantar 6:3. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Él pastorea entre los lirios. Yo soy para mi amado para mí. Una relación exclusiva de amor a la medida de aquella revelación de Dios en el Éxodo. Entonces nos damos cuenta de que el novio del cantar de los cantares, que en principio es Salomón, se atribuye rasgos propios de Dios que están en otros libros sagrados, para indicarnos que debe leerse el cantar de los cantares también a la luz de esta interpretación. Es Dios quien le habla a la novia, es la novia que es Jerusalén la que busca a Dios. Ahora vamos con las descripciones de la novia, que también son muy particulares, en donde la novia y sus descripciones se colocan en paralelo al templo de Jerusalén y también a Jerusalén misma. Vamos a ver esos pasajes bíblicos. Seguimos de la misma forma. William, hermano, me acompañas con Templo de Jerusalén y yo voy con el capítulo. Muy bien, entonces dice aquí en Templo de Jerusalén, segunda de Crónicas 3:14. Hizo también el velo del templo de púrpura violeta, púrpura escarlata, carmesí y lino fino, y en él hizo poner querubines. Cantar 1:5. Negra soy, pero graciosa, hijas de Jerusalén, como las tiendas de Quedar, como las cortinas de Salomón. Muy bien. Primera de Reyes 7:2. Primero estaba la casa o palacio, bosque del Líbano, sobre 4 filas de columnas de cedro que soportaban soleras de cedro. Cantar 4:11. Miel virgen destilan tus labios, novia mía. Hay miel y leche debajo de tu lengua, y tu fragancia de tus vestidos como la fragancia del Líbano. Segunda de Crónicas 3:15 al 16. Delante de la sala hizo candelillas y las colocó sobre los remates de las columnas.
Hizo también 100 granadas que puso en las candelillas. Tus brotes, un paraíso de granadas con frutos exquisitos. Zacarías 13:1. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Cantar 4:12 y luego el versículo 15. Huerto eres, cerrado, hermana mía, novia, huerto cerrado, fuente sellada. Fuente de los huertos, pozo de aguas vivas, corrientes que del Líbano fluyen. Entonces, aquí hay un paralelismo muy interesante, pero no solo eso. Hay otro pasaje en el que Salomón describe a la novia y lo hace de esta manera. Hermosa eres, amiga mía, como Tirzá, encantadora como Jerusalén, imponente como batallones. ¿Por qué Salomón se interesa en describir a la novia como Tirzá y Jerusalén, que son dos ciudades? Lo que pasa es que Tirzá correspondía a la capital del reino del norte y Jerusalén correspondía a la capital del reino del sur. Lo que está diciendo el Señor a través de Salomón es que no solamente el templo es su novia o es símbolo de su novia, sino que también la ciudad santa, o más bien toda la región, todo Israel es la novia de Dios. La Israel integrada, no es integrada como se encuentra en norte y en sur en aquel entonces, sino integrada. De hecho, Dios quiere reunir a su pueblo para poderse casar con su pueblo. No quiere un pueblo disociado, fragmentado. Qué triste casarse teniendo fragmentado el corazón. Eso daría incluso para una posible nulidad. Pero eso sería otro tema, en el sentido de que yo me caso y, por ejemplo, tengo otra mujer por allí y tengo mi corazón dividido. Eso fácilmente podría dar para una causal por vicio de consentimiento. Pero eso ya serían otros temas. Pero aquí nos muestra entonces de que esa relación que Dios establece con su pueblo se refleja no solamente en que aquella novia es Jerusalén, sino también su templo. Y ese hombre del cantar no es solamente Salomón, es realmente Yahvé Dios. Y el pueblo judío de la época de Jesús, instruido en las sagradas escrituras judías, que es la antigua alianza o antiguo testamento, conocía muy bien esto. Por eso es que ellos esperaban como Mesías no solamente un Salvador y Redentor, que lo era, sino un novio. Ellos esperaban un novio. Se entiende entonces por qué más adelante la ocasión perfecta para Cristo autorrevelarse como Mesías es en una boda donde hay un novio. Ya tiene lógica esto, porque ellos esperaban realmente era a un novio. Y la tradición judía se queda con el siguiente slide o presentación, hermano, se queda esperando el novio, pero el novio nunca llega. Por ejemplo, dice, le busqué y no la hallé, le llamé y no respondió. Me encontraron los centinelas, los que hacen la ronda en la ciudad, me golpearon, me hirieron. Me quitaron de encima mi chal los guardias de las murallas. Yo os conjuro, hija de Jerusalén, si encontráis a mi amado, ¿qué le habéis de anunciar? Que estoy enferma de amor. Y así se quedan los judíos, esperando al novio que no le encuentran. ¿Y qué problema más grande? Porque el novio le llegó, pero no lo identificaron. Y esa es la actitud del judío, esperando al novio. La actitud del cristiano es, ya vino, selló su alianza conmigo, pero me está preparando una morada. Es diferente la espera del cristiano. Uy, hermano, qué impresionante eso, porque eso me llevas como precisamente a lo que podemos ver hoy en día, todas las personas que dicen, por ejemplo, no, es que yo creo en Dios a mi manera, ¿cierto? O sea, se quedan esperando un Dios a su antojo o tratan de crearse un Dios como ellos quisieran que fuera y que fuera lo permisivo que fuera con ellos, pero se van a quedar esperándolo precisamente toda la vida, porque así no es Dios. Entonces, cuando uno realmente empieza a conocer a Dios como es Dios y el amor real de Dios y donde se manifiesta, ahí es donde uno se da cuenta que es Él el que lo encuentra a uno. Y no es uno entonces buscando un Dios que ni siquiera tiene nada que ver con el Dios real. Uy, qué belleza, hermano. Totalmente. Cuando mucha gente dice,
Yo creo en Dios. Ok, pero la pregunta que hay que hacerle después, ¿y en cuál Dios tú crees? Porque muchos dicen, yo creo en Dios. No, yo creo en Dios, pero yo creo un Dios que no es de religión, yo creo en Dios. Eso va a llevar a la conclusión de que Dios no es persona. Es como dice, yo soy Andrés, yo soy arquitecto, especialista en teología del cuerpo y ahorita estoy haciendo una maestría en filosofía personalista. Y que alguien diga, yo conozco a Andrés y Andrés es ingeniero mecánico, graduado en tal universidad y está haciendo, espérate, pero ese no es Andrés. No, no, para mí Andrés es ese, no. Andrés se convierte en una persona, se convierte en una idea, perdón, pero no en una persona. Por eso cuando una persona dice, yo creo en Dios, pero no creo en religiones, no crees en Dios. Por lo menos en el Dios cristiano único y verdadero no crees. No crees. Porque es una persona, no una idea. El hecho de asumir tantas identidades contrarias unas con otras es llegar a la conclusión que Dios es una idea que se encuentra en mi cerebro y al fin termina la persona endiosándose a sí misma, una idea que tiene adentro. Pero bueno, sería para otro tema apologético. El catecismo resumirá todo lo que acabamos de hablar de manera magistral con los numerales 16:12 y 16:13. La alianza nupcial entre Dios y su pueblo Israel había preparado la nueva alianza, nueva y eterna, mediante la que el Hijo de Dios encarnándose y dando su vida, se unió en cierta manera con toda la humanidad salvada por él, preparando así las bodas del Cordero. En el umbral de su vida pública, Jesús realiza su primer signo, a petición de su madre, con ocasión de un banquete de bodas. La iglesia concede una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo. Con esto se resume lo que hemos hablado hasta el momento en torno pues al Antiguo Testamento. Y ya es hora pues de pasar al nuevo, pero no sé, hermano, si quieras decir algo para cerrar o continuamos o bueno. No, me parece que ha sido una excelente forma de abrir el panorama, el marco, el contexto de lo que en realidad se va a hablar. Y me parece que había que sentar las bases de esta manera para que los hermanos que están ahí en el chat y todo esto, y los que lo vayan a ver también más adelante, pues puedan también como ir comprendiendo. Porque es muy bonito cuando se dan estos temas donde podemos participar tanto los que de pronto no sabemos tanto al respecto o los que de pronto ya tengan un bagaje, un cierto conocimiento pues de esto, porque se aborda el tema desde el principio, desde las raíces, entonces el que ya lo conocía pues profundiza y quizás pues obviamente pues está viendo también algunas cosas que de pronto se le habían pasado por alto, no conocía, entonces son detalles. Y el que no sabía, pues aquí nos estamos alimentando obviamente pues de un conocimiento muy hermoso, de ver precisamente nuestra historia de salvación como matrimonio y donde nosotros somos también protagonistas de esto, o sea, que ya nosotros no vamos a continuar de pronto leyendo las escrituras como externos, como quien está viendo una obra de teatro o como quien está viendo una película, no, sino que ya nosotros podemos comprenderlo de una manera en la que nosotros nos hacemos protagonistas de esa historia, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando lo leemos es como hacer vida eso que estamos leyendo, eso que estamos interiorizando y eso que estamos conociendo. Entonces es muy hermoso porque es Dios desde el principio haciéndonos protagonistas de esta boda y ya somos nosotros obviamente los que tenemos que dar el sí, como en un matrimonio precisamente. Entonces, qué hermoso, mi hermano. Totalmente, totalmente así es, hermano. Y bueno, llega después propiamente el novio. Ya pues cerramos con aquella espera judía para ir ya propiamente al cristianismo. Y para hablar de la llegada del novio hay que hablar de su precursor, que es Juan Bautista, que estuvo antes de Cristo para anunciar su llegada. Y él guarda un enigma muy grande porque a Juan lo confundieron muchas veces con Jesús y él una vez a la que le preguntaron que si era el Mesías, él responde de una manera muy particular que se encuentra en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, versículo 28 y 29.
A la pregunta si él es el Mesías, Juan responde, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino el que he sido enviado delante de él. Delante de él, eso es importante. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que la asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría que ha sido alcanzada o que ha alcanzado su plenitud. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí hay dos cosas muy importantes que dice Juan. Primero, dice que va delante de él. ¿Qué significa eso? Y segundo, habla de que él es el novio, él es el amigo del novio y se alegra mucho con la voz del novio. ¿Por qué Juan simplemente no responde, mira, yo no soy el Mesías? ¿Por qué responde de esa manera tan extraña? ¿Por qué habla de un novio o una novia? ¿A qué se refiere Juan? Lo que pasa es que Juan corresponde, aunque no lo sepan, al padrino de Jesús. Resulta que el padrino de Jesús o el padrino del novio, Jesús es el novio, en aquella época judía, los padrinos siempre iban delante del novio en el sentido que ellos eran los que dirigían la novia hacia él. El amigo del novio aparecía en un primer momento con un papel protagónico, porque era el que conducía a la novia hacia el novio. Todas las miradas se volcaban hacia la novia y el cómo estaba vestida. Contemporáneamente ocurre cuando se casa alguna amiga de uno o unos amigos, todos voltean a ver la novia aunque ya la conozcan. Todos quieren ver cómo luce. Entonces en ese momento la novia adquiere un protagonismo. Pues resulta que en la época de Jesús, la manera como se llevaban las bodas judías, había un momento en el que aparecía la novia junto al padrino y el padrino la dirigía hacia el novio. El padrino en ese momento era el signo de que donde está él, está la novia. Y eso pasó con Juan Bautista. Donde está Juan Bautista está la novia. Y esa novia va a dejar a Juan Bautista, que es el padrino, para quedarse con el novio, que es Cristo. Por eso a Juan le preguntaron, o más bien le informaron, oye, tus discípulos se están yendo con el Mesías, ¿qué vas a hacer al respecto? Y él que dice, pues conviene que yo disminuya para que él aparezca. Yo simplemente soy el padrino y yo me alegro con la alegría del novio. Eso es lo que está diciendo Juan, por eso él va por delante y a su vez se alegra de que el novio esté con la novia. ¿Qué hace el padrino? Preparaba a la novia, se aseguraba de que todo estuviese en orden. ¿Qué hizo Juan Bautista? Preparó a la novia. ¿A través de qué? A través del bautismo. Ahora, él dice que se alegra mucho con la voz del novio. ¿Qué significará la voz del novio? Recuerden que Juan le hablaba a los fariseos, que eran instruidos en tradiciones y las escrituras judías. Por lo tanto, para poder entender qué significó esa respuesta para los fariseos, hay que entender desde la mente, la mentalidad de un fariseo de esa época. Y el fariseo, muy instruido, sabía que aquello de la voz del novio se refería a una profecía que está en Jeremías. Está en la siguiente presentación. En Jeremías, creo que capítulo 33, sí, efectivamente dice lo siguiente. Así dice Yahvé. Aún se oirá en este lugar del que vosotros decís que está abandonado, sin personas ni ganados, en todas las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén desoladas, sin personas ni habitantes ni ganados. Voz de gozo y de alegría, la voz del novio y de la novia, la voz de cuantos traigan sacrificios de alabanza a la casa de Yahvé, diciendo, alabad a Yahvé Sebaot, porque es bueno Yahvé, porque es eterno su amor. Pues haré tomar a los cautivos del país y volverán a ser como antes, dice Yahvé. Cautivos del país, volverán a ser como antes. Los profetas hablaron en momentos en donde los cristianos, no, los judíos se encontraban exiliados. Habían destruido sus templos. Eran mensajes de esperanza. Ellos habían sido exiliados de su tierra o esclavizados en ellas. Y cuando estos mensajes les llega de que va a haber una tierra nueva y unos cielos nuevos, eran mensajes de esperanza. Y esa tierra nueva, ese nuevo pueblo que va a ser la iglesia, es la novia del Cordero. Es la novia del Cordero. Hay una promesa entonces que cuando aparezca el novio, la soledad se acabará, la tristeza se va a extinguir, que es lo que dice al principio de aquella cita bíblica. El novio va a acabar con la tristeza de la novia.
la que dice el Cantar de los Cantares, triste estoy muriendo de amor porque el novio no me llega. La nostalgia que nosotros tenemos, nostalgia entre otras cosas, en su etimología significa anhelo de hogar. ¿Sabían eso? Nostalgia es anhelo de hogar. A veces tenemos sensación de nostalgia. Oye, lo tengo todo. Mi familia está bien, trabajo estable, todo marcha bien. O con las luchas del día a día, pero todo se encuentra en su lugar en Dios. Pero siento que algo me falta, querido hermano. Eso se llama nostalgia, se llama anhelo de cielo, anhelo de nuestro hogar, anhelo de aquella morada que Cristo ya está construyendo para nosotros. Entonces ahí vendrá la alegría cuando el novio venga por nosotros y volverá. Lo que pasa es que no sabemos ni el día ni la hora, ¿sí? Y bueno, el padrino es muy, muy importante y hay fuentes judías sobre eso. Por ejemplo, la Talmud de Babilonia guarda consigo, enseña una tradición de los judíos que ellos creen que era tan importante la presencia del padrino en una boda judía que consideraban incluso que el mismo Adán y Eva tuvieron padrino. Pero como no habían seres humanos en la tierra, a excepción de ellos, Dios mismo se hizo padrino de Adán y Eva. Dios fue el primer padrino, el primer mediador entre un hombre y una mujer. ¿Cuán importante es entonces el papel de un padrino? Lastimosamente lo escogen solamente porque tiene dinero, tiene posición social, pero no realmente porque es una persona que puede sostenerte con su oración en un momento de crisis matrimonial. Es realmente el criterio importante al momento de elegir padrino. ¿Por qué? Porque está en la base, querido hermano. Está en la base, William, y muchas personas no se dan cuenta de eso. No se dan cuenta de eso. ¿Por qué? Porque desconocemos la riqueza de lo que vivimos. Vivimos muchas cosas cristianas y desconocemos el sentido de esas cosas y por eso no las apreciamos ni las amamos lo suficiente. Y bueno, Uy, mi hermano, yo creo que a partir de hoy, todos los que estamos viendo precisamente esta charla tan bonita y tan impresionante, hermano, podemos empezar a tener muy en cuenta eso. O sea, no solamente el que se vaya a casar, sino el que de pronto le digan, le pidan ser padrino en un matrimonio, saber la responsabilidad espiritual tan grande que está aceptando. No es como, ah, sí, yo soy el mejor amigo del novio, entonces yo tengo que ser el padrino, sea protestante, ateo, lo que sea, porque es que muchas veces pasa eso, que se van a casar como católicos y empiezan, ay, venga, pero es que mi mejor amigo que va a ser el padrino sí puede ser el padrino, lo que pasa es que él es ateo, ah, lo que pasa es que él es evangélico, ah, lo que pasa es que él es budista, lo que sea, entonces, pero es que yo quiero que él sea porque es que él es mi mejor amigo. Entonces ahí es donde ve uno como cuál es el criterio a la hora de elegir un padrino para un matrimonio. Yo creo que esto puede ser una oportunidad muy bonita para todos los que estamos viendo esta bonita charla de entender la responsabilidad espiritual que hay detrás de esto también, ¿no, hermano? totalmente. Y a veces las decisiones se toman bajo el capricho y se convierte la celebración del matrimonio en un capricho. Quiero que sea así, quiero que sea asado, quiero que... Y se pierde realmente la base, el sentido del por qué estás celebrando eso. Y entonces ya ahí no hay una apertura total a aquel misterio que estás a punto de celebrar y en el que Dios va a reposar una gracia para sostenerte en medio de las batallas y las crisis, en aquel compromiso que asumiste frente a Dios de amar para toda la vida a esa persona, que es tu esposo, que es tu esposa. Es necesario tener también el entendimiento claro para asumir de mejor manera aquellas gracias que Dios te quiere dar para sostenerte en momentos de dificultad. Y para eso es este momento, porque el pecado no solamente hirió nuestra voluntad y afectos, sino que también embotó y oscureció nuestro entendimiento. Entonces hay que iluminar, y ese es el propósito de este canal. O sea, iluminar, enfocarnos en nuestra fe para iluminar nuestro entendimiento y podamos nosotros asumir de mejor forma las gracias, porque es una máxima tomista la que dice que la gracia no oprime o suprime o omite la naturaleza, sino que la perfecciona. Bien. Y bueno, de esta manera Juan, eh, digamos, preparaba a la novia a través de el bautismo. ¿Listo? Ahora, las siguientes presentaciones
son bastante mucho más ágiles. Vamos después de abordar este tema de Juan, a abordar las bodas de Caná, la última cena y la crucifixión para cerrar. Entonces, vamos con la siguiente, ya ir propiamente a las bodas de Caná. En las bodas de Caná pasa algo muy particular, algo muy especial, y es que se agota el vino. La Virgen María se acerca a Jesús y le comenta esta calamidad, se ha acabado el vino. Y Jesús le responde de una manera muy particular, le dice: mujer, ¿qué tengo yo contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Si nosotros leemos esto bajo quizá nuestra cultura latinoamericana, responderle a nuestra madre, mujer, es un insulto. Puede que te lleves quizás un pequeño golpe, si, especialmente un adolescente, si le responde así a su madre. Mujer, ¿qué es eso? Señora, mamá, pero ¿cómo así que mujer? Exacto. Hombre, pero hay que entender, ¿será que fue un insulto de parte de Jesús a su madre en aquel tiempo? Primero, no es un insulto, es el Mesías. O sea, Jesús también vivió el cuarto mandamiento, obviamente. O sea, fue justo en la ley también y él honró a su madre y a su padre en todo momento. El término mujer es un elogio. Así como Adán llamó mujer a Eva como madre de muchos, de aquel hombre, de aquella humanidad antigua caída por el pecado, Cristo constituye a la Virgen María mujer de una nueva humanidad, de la que Él es primicia, una nueva humanidad, una humanidad restaurada. Está hablando de la madre de la iglesia, de la iglesia. O sea, si Cristo es cuerpo místico de la iglesia, su cuerpo es el cuerpo místico de la iglesia, Él es la cabeza, pues la madre de aquel cuerpo entero con todo y cabeza es la Virgen María. Ella es madre de una multitud. Pero aquí viene el punto más importante. ¿Por qué la Virgen María primero? Si había un Maester Sala, ¿por qué este no se dio cuenta que se agotó el vino sino la Virgen María? ¿Y por qué la Virgen María quiere solucionar aquel problema? Esto plantea una cuestión, y es que en las bodas judías, el único que colocaba el vino era el novio de la boda. La Virgen María no tenía nada diciéndole a Jesús, no tenía nada que ver a Jesús para que obrase algún milagro, porque Jesús era un invitado, no el novio. Por eso Jesús responde: mujer, aún no ha llegado mi hora. ¿La hora de qué? La hora de proveer el vino. Es decir, que si el novio colocaba el vino en la boda y Jesús habla que en el futuro va a colocar el vino, quiere decir que esa no era su boda, pero que él tendrá una boda en la que va a colocar el vino, una boda más adelante. Jesús se resiste, no obstante, al final termina aceptando la petición de su madre. ¿Será que la Virgen María cambió la decisión de Jesús? Muchos dicen que sí, pero desde el estudio de las tradiciones y de lo que la Virgen María en primera instancia le pedía, Jesús no cambió de opinión. Nunca cambió de opinión. Porque resulta que el vino que él dio después no era el que la Virgen le pedía. La Virgen le pedía un vino especial y Jesús dio un vino corriente, sobrenatural, pero corriente. ¿Qué vino le pedía la Virgen María a Jesús? Se encuentra en las profecías judías nuevamente, con la siguiente presentación. La siguiente complementa con esa. Hará Yahvé Sebaot a todos los pueblos en este monte un convite de manjares frescos, convite de buenos vinos, manjares de tuétanos, vinos depurados. Consumirá en este monte el velo que cubre a todos los pueblos y la cobertura que cubre a todas las gentes. Consumirá la muerte definitivamente. Enjugará el Señor Yahvé las lágrimas de todos los pueblos y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Yahvé ha hablado. Se prometía un banquete nupcial. Se prometía que el Señor iba a dar un vino en un momento de dificultad. El pueblo estaba sufriendo. Era una profecía. Y el signo de que el Mesías aparecía era que iba a brindar un vino milagroso que iba a acabar con la tristeza del pueblo escogido. Iba a acabar con la muerte. Cuando la Virgen María se da cuenta que se agotó el vino en las bodas de Caná,
pensó que era el momento oportuno para que Cristo diera el vino o aquel banquete mesiánico. Y Jesús le responde, mujer, aún no ha llegado mi hora de dar ese vino o ese banquete mesiánico. No ha llegado mi hora. Vamos a completar las palabras que le faltaron a Juan en su evangelio. No era que le faltaran, sino que... Sí, hermano, vas a decir algo. Sí, simplemente que es muy bonito porque entonces la Virgen María conocía muy bien las profecías, Claro. porque si no, no estaría diciendo, o sea, no se le hubiera ocurrido como, ay, ¿será que este es el momento? Uy, hijo, se les acabó el vino, aquí es, ve, la oportunidad. Entonces, o sea, la conocía muy bien, o sea, la tenía muy clara y listo, Jesús le dice que todavía no ha llegado el momento y listo, se entiende y hace el milagro y lo que sea, pero ya lo que la Virgen María le quería decir era algo muy diferente y muy bonito porque entonces la tenía muy clara, conocía muy bien qué era lo que le estaba diciendo. Qué belleza, hermano. Conocía la esperanza del pueblo judío. La esperanza del pueblo judío es que cuando se apareciera el Mesías, era porque iba a brindar un banquete mesiánico. Jesús al final no brinda aquel vino que la Virgen María le sugería, sino que brindó un signo de ese vino. El milagro que hace Cristo en las bodas de Caná, por lo tanto, no fue un milagro, fue un signo. Y se encuentra en el libro de Juan. En Juan hay 7 milagros, que realmente no son 7 milagros, son 7 signos. En Juan no hay milagros, en Juan hay signos, porque apuntan a una realidad mayor. Por ejemplo, el último signo en Juan es la resurrección de Lázaro, el signo número 7. 7 es número de plenitud. ¿Y qué pasa al final de la vida de Cristo en la tierra? Que resucita. Todos los signos, mal llamados milagros, en el Evangelio de Juan, apuntan a un misterio de Cristo. Por eso no son milagros, son signos. Uy, hermano, me acabas de resolver una duda tremenda que yo tenía. Uf, qué belleza. Es casi es el Espíritu Santo. Porque sí, yo también tenía entendido eso de que el último, y ahora ya entiendo más fácil entonces con la palabra signo, ¿cierto? Que iba a ser Jesús entonces era el de la resurrección de Lázaro. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque yo digo, no fue el último. No fue el último porque cuando Pedro le corta la oreja a Malco, Jesús vuelve y se la pone. Eso es un milagro. Por eso entonces el último signo es el de la resurrección de Lázaro, pero no quiere decir que no pudiera hacer algún otro milagro. Esto, como cuando uno respira y dice, se me quitó un peso de encima. Qué bonito es poder comprender las cosas y mira que simplemente era el detalle de la diferencia entre milagro y signo. Qué belleza. Sí, hay mucha gente que se queda con los milagros y no se queda con los signos. Con los signos. El signo apunta a una realidad mayor. El signo apunta a una realidad mayor. Bien. Además, se tenía en cuenta también por una tradición judía en Números de Rabá que en el más allá Dios iba a brindar un vino, un convite nupcial, pero que se iba a dar en la eternidad. Aquel vino que Dios iba a dar era un vino sobrenatural que les permitiría vivir un anticipo del cielo. Así como el maná era un anticipo, el pan bajado del cielo en el tiempo del Éxodo, era un anticipo de la tierra prometida, aquel vino será un anticipo de la tierra prometida, pero la celestial, la celestial. El maná fue un anticipo de Jerusalén. Ahora, este vino va a ser un anticipo de la nueva Jerusalén, la celestial, la que desciende engalanada desde el cielo. Y es por eso que Jerusalén era signo de esposa de Dios, porque ahorita la nueva Jerusalén va a ser signo de la esposa del Cordero. Pero eso al final lo vamos a abordar. Y bueno, eso dice la tradición judía respecto a ese momento. ¿A qué hora se refería Jesús? En Juan se divide en dos grandes partes, los signos y la hora, en dos grandes partes. Hay partes donde se habla del signo, signo, pero también se habla de la hora, la hora, la hora, la hora, la hora. Son los dos grandes gestos o palabras que más se repiten en Juan en cuanto a acontecimientos, los signos y la hora. Y resulta que en Juan hay muchos momentos donde se habla de la hora en futuro, en futuro. Por ejemplo, se habla de la hora en las bodas de Caná, aún no ha llegado mi hora. Le habla a la samaritana en Juan 4.
Te aseguro que llegará la hora en la que no adorarán en este monte, sino en espíritu y en verdad. Siempre habla de la hora en futuro, en futuro. Pero cuando están en la última cena, Cristo dice que ya ha llegado su hora. Padre, ha llegado mi hora. Glorifícame a mí como te he glorificado a ti. La hora de Jesús es la última cena. Y es allí donde él da el vino que la Virgen María le pidió en las bodas de Caná. Y ese vino es su propia sangre. Esto se conecta perfectamente con el Éxodo, porque en Éxodo Dios establece una alianza con sangre, hay 12 ancianos y hay un banquete. Ahora en el nuevo Sinaí, que le conocemos como Última Cena o la Eucaristía, la institución de la Eucaristía, hay también vino transformado en sangre, 12 apóstoles, no 12 ancianos, y hay un banquete. Comen y beben con Dios. Quiere decir que la antigua alianza fue el éxodo en el Sinaí y la nueva alianza es la última cena. En la antigua alianza, en el Sinaí, Moisés recibió las tablas de la ley que están inscritas en piedra y en el Nuevo Testamento Dios escribe la nueva ley, la del amor, en el corazón del hombre. Por eso que nosotros decimos o reconocemos en Ezequiel 33, creo, Señor, cambia mi corazón de piedra, donde has escrito los mandamientos de la ley, antigua ley, que es la vigente, pero Cristo le ha dado plenitud con la ley del amor, que quiere inscribirla en un corazón de carne, no de piedra. Un corazón que intentamos romper cada vez que vivimos misa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Golpeamos estas tablas para que Dios haga penetrar por sus grietas la gracia de su amor. ¿Ya? Entonces, la última Oh, hora qué belleza esta charla, hermano, qué belleza, de verdad que es muy bonito ver todas estas explicaciones de cada cosa que uno muchas veces desde chiquito las ha hecho o las ha repetido porque me las enseñó mi abuelita, mi mamá, papá, ¿cierto? Que una catequesis, decimos por mi culpa, pero ¿por qué es eso? Entonces, qué belleza, mi hermano, poder darle este sentido místico, real y de entendimiento a tantas cosas que nosotros como católicos hacemos, pero que muchas veces no conocemos el significado o el trasfondo de esto, porque por ejemplo el protestante normalmente le puede decir a uno, los católicos que se dan golpes de pecho, pero ni siquiera saben por qué se dan golpes de pecho y todo eso, ¿cierto? Entonces, y en muchos sentidos tienen razón, porque el católico muchas veces somos mal formados y no nos damos cuenta de que vivimos un montón de tradiciones que son hermosas, pero que se convierten simplemente en tradicionalismos porque no les damos el sentido correcto ni entendemos en realidad lo que significa cada uno de estos signos o acciones que nosotros podemos hacer. Pero ya cuando uno empieza a darle como estos sentidos ya espirituales tan bonitos, hermano, no, ya como que uno puede incluso llegar a la Eucaristía y vivirlo de una manera más sublime, porque entonces en el momento en el que yo estoy haciendo por mi culpa, ya voy a recordar precisamente que yo estoy queriendo romper ese corazón de piedra para que el Señor me ponga un corazón de carne para poder aceptar el mandamiento del amor de nuestro Señor Jesucristo y vivir en plenitud la nueva alianza. No, qué belleza, mi hermana, esa charla está magnífica, dale, dale. y rompe la piedra para que en ella caiga la sangre que está en el cáliz de la salvación, para que penetre, para que entre, o sea, y entra en el momento de la comunión. Llegamos a la última cena, que es la parte más breve, y concluimos con la parte de la crucifixión. Ya partiendo de la última cena, allí es donde realmente llega la hora de Cristo. La hora de Cristo empieza, su pasión empieza, la hora corresponde a la pasión. La hora corresponde a la pasión. Es muy curioso que Jesús hable de su pasión o de su muerte en una boda. En una boda nadie habla de que uno esté en una boda y se ponga uno de mala onda, de aguafiesta. Oigan, algún día voy a morirme. Oye, deja hablar de esas cosas. Estamos en un matrimonio, estamos celebrando. ¿Por qué Jesús habla de su muerte en una celebración? Porque hay una conexión entre la boda y la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hay una relación. La pasión de Cristo no empieza con la flagelación. La pasión de Cristo inicia cuando Judas se determina a entregarlo saliendo del cenáculo. Allí empieza la pasión de Cristo y es lo que está allí en Juan 13, capítulo 1 al 4. Eso había que dejarlo claro. Vamos con la siguiente. Los apóstoles entendieron que ellos establecerían la nueva alianza porque
en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, como en la carta a los Corintios, primera carta 11 de los Corintios 11:25 con San Pablo, repite constantemente el cáliz de la nueva alianza en Mateo, porque esta es mi sangre de la alianza. En Marcos, esta es mi sangre de la alianza. En Lucas, con mucha más claridad, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Y con San Pablo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Se repite la nueva alianza, alianza, alianza. ¿Y qué fue lo que dijo Moisés en Éxodo a los ancianos presentes en el monte Sinaí? Esta es la sangre de alianza que Dios hace con vosotros. Los apóstoles entendieron entonces que ellos sustituían, o no tanto sustituían, sino que en ellos se planificaba, llamémoslo así, aquello que está escrito en el Éxodo, ahora se planifica en ellos en la nueva alianza, ellos 12 presentes allí. Y se habla de una nueva alianza. Por eso el nuevo Sinaí es la última cena. La última cena es el nuevo Sinaí, ¿sí? Y ahí se establece la alianza. Y si la alianza en el Antiguo Testamento fue una alianza de tipo esponsal, la última cena también. El matrimonio es, perdón, la Eucaristía es el sacramento de los esposos. Por eso el matrimonio se celebra dentro de la misa, por cierto. Muy bien. Seguimos. Allí está recordando a Moisés. Esta es la sangre de la alianza que ya había hecho con vosotros. Lo que les decía. Siguiente. Jesús convirtió entonces el agua de las bodas de Caná en vino y vendrá a convertir el vino en sangre en la última cena. Cirilo de Jerusalén dice que Jesús convirtió el agua en vino con una orden en Caná de Galilea. ¿Por qué no habíamos de creerlo cuando convierte el vino en su sangre, invitando un matrimonio carnal ordinario, realizó el asombroso milagro de Caná? No deberíamos estar aún más dispuestos a reconocer que a los hijos de la alcoba nupcial les asegura que tomarán parte de su cuerpo y de su sangre. Si el Señor convirtió el agua en vino en la celebración de un matrimonio carnal de un hombre y una mujer, ¿por qué no creeremos que transformará el vino en su sangre en un matrimonio espiritual de Cristo con su iglesia? Con mucha más razón. Si lo hizo en un matrimonio terrenal, ¿con cuánta más razón lo va a hacer en un matrimonio celestial? Bien. Seguimos ya con la última parte que corresponde al día de la boda, que es la razón que nos une aquí. Hay un pasaje bíblico que es el siguiente, en el que Jesús le preguntan por qué sus discípulos no ayunan, mientras que los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan sí ayunan. Y Jesús responde, es que mientras se encuentren con el novio, los amigos del novio no ayunan. ¿Por qué Jesús responde de esa forma? Porque en la tradición judía, cuando se celebraba un matrimonio judío, se suspendía cualquier tipo de responsabilidad religiosa. No se hacía ayuno mientras duraba una boda. ¿Y cuánto duraba una boda judía? Duraba 7 días. Esperen aquí. Si en una boda judía que dura 7 días no se ayuna, y Jesús dice que mientras sus discípulos estén con él no ayunan, quiere decir que toda la vida pública de Jesús fue una boda. Toda la vida pública de Jesús fue una boda. Fue una boda. Desde las bodas de Caná hasta la cruz. Y él dice, el día que le arrebaten el novio a los amigos, ese día ayunarán. ¿Y cuál es el último día de la boda de Jesús? Su pasión, el día en el que efectivamente a sus discípulos le arrebatan al Mesías para crucificarlo en una cruz romana. Se refería a eso. Vamos con las siguientes. Allí está lo que estábamos diciendo. Mientras estén con el novio no pueden ayunar. ¿Seguimos? ¿Cuánto duraba la boda judía? 7 días. Y aquí hay pruebas de eso. En Génesis 29:27, Jacob dedicó los 7 días del matrimonio con Lía para hacerse con Raquel. ¿Cuántos días? 7 días. 7 días fue la fiesta. En el 7º día, de fiesta fue cuando Sansón reveló el secreto de su fuerza Dalila. Jueces 14, 17, 18. Fue el último día
Dice, ella estuvo llorando encima de él los 7 días que duró la fiesta. 7 días también duró la boda de José con Asenet, José de Egipto. Y está en José y Asenet 21:8, que corresponde a la tradición judía. Las bodas duraban 7 días. Ahí está la prueba de eso. Si esto es correcto, es muy especial lo siguiente, dice Bram Pitre, que es un gran experto del judaísmo, lo ha estudiado mucho el judaísmo primitivo del tiempo de Jesús, y él dice que si es correcto todos estos paralelismos, diosidencias, entonces a Jesús realmente le hicieron una procesión hacia su alcoba matrimonial. Porque dice, las implicaciones de la parábola son enormes, porque el novio no será conducido en una procesión alegre hacia la alcoba, sino que guardias y soldados lo arrebatarán para llevarlo a la cama nupcial de la cruz. Así como al novio judío el último día le hacían una procesión para dirigirse al tálamo nupcial, a Cristo también le hacen una procesión para dirigirse a su tálamo, que es la cruz. Jesús en su pasión estaba celebrando su matrimonio. ¿Por qué Jesús, pregunta importante, estableció esa analogía entre la noche de la cama nupcial y el de su muerte? Generalmente, y esto es un chiste algo secular, hay ciertos hombres que asocian el día de su boda con el día de su funeral, lastimosamente. Pero Jesús es el único hombre que asocia su funeral con el día de su boda. ¿Por qué? ¿De dónde extrajo esta idea para comparar la noche en la cámara nupcial con el día de su muerte? Es decir, la consumación del matrimonio entre hombre y mujer en el matrimonio judío con el día de su muerte. Por lo siguiente, resulta que en la siguiente presentación, la cama nupcial tenía unas especificaciones. Debía construirse lo que se llama la jupá, que era un toldo de bodas. Y resulta que según la Mishnah, las dimensiones del toldo de bodas, es decir, el lugar donde el hombre y la mujer consumaban su matrimonio en el contexto judío, debía mantener las mismas proporciones, medidas de la tienda del encuentro, el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba para ofrecer sacrificios. Esto es muy importante. El mismo tamaño del lugar santísimo donde se renovaba la alianza de Dios con su pueblo por el sacrificio de corderos, correspondía a las mismas medidas de la jupá o la cámara nupcial en donde consumaba el acto sexual el hombre con mujer al finalizar el último día de la boda, porque consumaban el acto el día séptimo. ¿Qué quiere decir? Que así como se establecía una alianza de Dios con su pueblo en el lugar santísimo, también se establece una alianza entre el hombre y la mujer en su entrega sexual y se renueva cada vez que hacen aquella entrega sexual. Se renueva. Siguiente, se encuentran allí las dimensiones, por ejemplo, o más bien una descripción de aquella tienda, aquel lugar íntimo que le dividía una cortina. En esa cortina solamente podía entrar a través de ella el sumo sacerdote una vez al año. En la jupá entraba el hombre y la mujer para también ofrecer el sacrificio de su amor, de su entrega. Entonces, la unión sexual nos está indicando acá, tiene algo de sacrificio, entendido desde la revelación, de entrega, un sacrificio. Pero la Eucaristía, entendida ahora en el Antiguo Testamento, también es un sacrificio. Aquí hay paralelismos entonces. Quiere decir que la entrega sexual entre hombre y mujer en Cristo tiene algo de misterio eucarístico, algo de misterio eucarístico. Y lo que vamos a seguir comprobando. Siguiente. Como la cámara nupcial se decora con toda clase de colores, así el tabernáculo está decorado con toda clase de colores. Dice la Números Rabaj 13:12. Corresponde a la tradición judía. Allí está. Ahí están las pruebas.
La decoraban de la misma manera. Siguiente. Esto lo dice San Agustín, a propósito de nuestro Papa, que es agustiniano. Dice que en la cruz, ahí está, consumó Cristo el matrimonio con su esposa y se entregó como un esposo a su esposa, la iglesia, una vez que sintió a su criatura junto a él en la cruz. Fue realmente en la cruz donde Cristo consumó el acto con su esposa. Incluso dice, todo está consumado. Lo dice en la cruz. ¿Seguimos? ¿Cómo llegaron a comparar la crucifixión de Jesús con un matrimonio? Ahorita lo entendemos, claro, tiene sentido, tal. Pero para un cristiano del siglo I, ¿cómo tú podías decirle, oye, cuando Cristo murió se casó con la iglesia? ¿Cómo te atreves a decir eso? Ellos crecieron con la comprensión de que la crucifixión era una tortura que correspondía, o sea, al criminal más horrible, era una tortura terrible. Nosotros alcanzamos esa comprensión ahorita, pero los cristianos del primer siglo no la entendían. Eso se fue aclarando con los siglos, bajo el estudio de los padres de la iglesia, pero no fue un cambio de la noche a la mañana. Pero ¿cómo llegaron a comparar a Cristo o su crucifixión con un matrimonio? Por los siguientes elementos. Vamos con el primero, el tema de la corona. Resulta que a Jesús le colocaron una corona. Lo que sorprende es que al novio, cuando se casaba, le colocaban también una corona. No le colocaban smoking y corbata o corbatín como lo hacen contemporáneamente. Le colocaban era una corona. ¿Cómo sabían quién era el novio en la celebración? El que tuviese una corona. ¿Quién tenía corona en la última, en su pasión, en la cruz? Cristo. Allí está el novio. Donde está el coronado, está el novio. Cristo tiene corona en su pasión, en su boda, sí, Él es el novio. Eso es lo primero. Lo segundo, por su túnica. Resulta que la túnica era muy importante en las vestiduras sagradas de los sacerdotes. Éxodo 28, Josefo, en sus textos de antigüedades, también habla de que los sumos sacerdotes tenían una túnica sin costura, de una sola pieza. Pues Jesús también tenía una túnica de una sola pieza, de una sola pieza. Solamente habían dos personas que utilizaban túnica de una sola pieza en el tiempo de Jesús. Los sumos sacerdotes, como está descrito allí, pero también el novio el día que se iba a casar. El día que el novio se iba a casar llevaba también una túnica de una sola pieza. Lo dice la Targum de la tradición judía. Dice Jerusalén, gozaré en la palabra de Yahvé, mi alma exultará en la salvación de mi Dios, porque me ha revestido con ropas de salvación, en manto de justicia me ha envuelto, como el novio que entra en la cámara nupcial, como el sumo sacerdote que se reviste con sus ornamentos. Resulta que el novio, el día de su boda, no solamente llevaba una corona, sino también una túnica de una sola pieza. Y aquí hay algo clave, porque cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, llevaba una túnica de una sola pieza. Y el novio que ingresaba al tálamo nupcial llevaba una túnica de una sola pieza. Y Cristo, de camino a la cruz, llevaba una túnica de una sola pieza. Sumo sacerdote eterno y sumo sacerdote que es Cristo y el novio. Si el sumo sacerdote ofrecía sacrificios con una túnica de pieza, de una sola pieza, y el novio ofrecía su amor a su novia, su esposa ahora, y viceversa, manteniendo antes una túnica de una sola pieza, quiere decir que así como el sumo sacerdote ofrece sacrificios en el lugar santísimo, el novio junto a su novia, ahora esposos, ofrecen el sacrificio de su amor, de sus cuerpos en el tálamo nupcial. Tan sagrado era el sacrificio en tiempo de Jesús que se hacía sobre el arca de la alianza como el que se hace en la cama matrimonial. Sacerdote y novios. ¿Cuántos sacramentos de servicio tiene la iglesia? 2. Orden sacerdotal y el matrimonio. Son de servicio porque no es un servicio exclusivamente a ellos, es un servicio a Dios también.
Es un servicio a todos, a la sociedad, porque la familia es la célula básica de la sociedad, pero para que haya familia debe haber matrimonio y unión sexual, por lo tanto. Pero no solamente es un servicio a la sociedad, es un servicio a Dios. De hecho, liturgia significa oficio sagrado y el sacerdote oficia los misterios litúrgicos de la Eucaristía también en un servicio de amor a Dios, de amor a Dios. Por lo tanto, el acto sexual entre hombre y mujer, con él también se alaba a Dios, como a través de la Eucaristía se adora a nuestro Señor. Hay algo de eucarístico en la entrega sexual. ¿Sí? Entonces, esto ilumina muchísimo, demasiado. Y ya para ir concluyendo, hermano, vamos avanzando. De esa forma se vestían los novios, ya lo he dicho. Yo le pasaré a mi estimado William la presentación. No sé si la puedas colocar en la descripción del video para que las personas puedan tener acceso a ella sin ningún problema. Sí, claro que sí. Yo la subo al Drive, compartiéndolo pues obviamente así libremente para que los hermanos que quieran en la descripción del video va a quedar entonces y puedan tener entonces allí esta información tan valiosa, hermano. Muchísimas gracias de verdad. Así es. Eso es un poquito lo que ya he dicho. Simplemente son citas que respaldan lo que he dicho. Vamos siguiente. Podrán irlas estudiando. A su vez, el costado abierto de Cristo fue un signo de que él era novio. ¿Por qué? Porque la tradición cristiana, desde los padres de la iglesia, enseña que así como de Adán brotó Eva de su costado abierto, así también de Cristo, de su costado abierto en la cruz, brotó sangre y agua, con la cual dio forma a la iglesia. La esposa de Abraham brota de su costado, la esposa de Cristo también brotará del costado ahora del nuevo Adán. Lo dice Bram Pitre, lo dice el Catecismo, lo dice también Benedicto XVI. ¿Seguimos? Ahí está lo que dice Benedicto XVI, San Agustín. Eva fue formada del costado del que dormía y la iglesia del costado del que padecía. El gran San Agustín, comentario a los Salmos. También lo dirá Benedicto XVI, tiene comentarios al respecto. Ellos son el nuevo caudal que crea la iglesia y renueva a los hombres. Así como Eva es creada del costado de Adán, la iglesia es recreada en el costado del nuevo Adán. ¿Y qué es ese costado? ¿Qué brota allí? Sangre y agua. La sangre y el agua recrean la iglesia, nos hacen totalmente nuevos. Y listo, hermano, siguiente. Quiero llegar a una última idea que es esta. Entonces, pasa lo siguiente. Generalmente cuando un hombre y una mujer se casan, se van a vivir juntos. Se van a vivir juntos. En el caso de Cristo es contradictorio porque se casa con su mujer, consume el matrimonio y luego la abandona. Se va prometiendo volver. Efectivamente, Cristo consuma el matrimonio e inmediatamente se rasga el velo del templo. ¿Qué significa que se haya desgarrado el velo del templo? Cuando leemos a la luz de la tradición judía nos damos cuenta que en el último día de la boda, cuando hombre y mujer consumaban el acto, se rasgaba también el velo se rasgaba, no, el novio rasgaba el velo o le retiraba el velo a la novia. Una vez que el hombre consumaba el acto, le quitaba el velo a la novia, la desvelaba. Y Cristo consuma el acto de su entrega en la cruz y se rasga el velo del templo. Y no se rasga de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Lo que quiere decir que el velo no lo rasgó el hombre, sino que lo rasgó Dios. Lo rasgó Dios. ¿Y quién era el que le quitaba el velo a la novia? El hombre. El hombre. Entonces, el novio promete volver. Y mi hermano, esto es lo último. Con esto ya concluimos lo que viene. Dice Scott Hans, la revelación de San Juan, conocido como el Apocalipsis, que en griego original quiere decir desvelar, como la historia de Adán y Eva. El Apocalipsis evoca imágenes que son al mismo tiempo nupciales y sacerdotales, porque el velo era entonces, como ahora, parte habitual de las vestiduras de una novia. Y el desvelamiento de la novia, Apocalipsis, era el culmen de los 7 días de la boda tradicional judía, lo que venía diciendo. Ahora sí,
quiero llegar la parte a la Nueva Jerusalén. No lo voy a leer todo, pero ¿por qué es tan extenso? Aquí se está describiendo a la novia. San Juan en el Apocalipsis le fue revelada a la novia, vio cómo va a lucir la novia. Y en las descripciones que hace, Dios le reveló que aquella novia estaba decorada con 12 piedras preciosas: jaspe, zafiro, calcedonia, esmeralda, sardonica, cornalina, crisolito, berilo, topacio, crisoprasa, jacinto, amatista. Eran nombres de gemas, 12 gemas. La novia, la Jerusalén celestial, estaba decorada con 12 gemas. ¿Pero qué significaba esto? ¿Por qué decorada con 12 gemas? ¿Qué significaba? Las 12 gemas significaba las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, es decir, la iglesia. Para Dios, la iglesia, Israel, que es su novia, es como una perla preciosa. Es una perla preciosa, es su amada. De hecho, de esto hay canciones y también lo dice en el Evangelio. La perla preciosa de Dios es su esposa y por eso la describe con 12 perlas preciosas. Pero, ¿qué significaba esto a la luz de un judío de la época de Jesús? Que es la siguiente presentación. El sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo a ofrecer sacrificios, llevaba un pectoral en el pecho y el pectoral tenía 12 gemas o 12 perlas preciosas. Y adivine de qué material eran esas 12 perlas preciosas, de los que describen en el Apocalipsis las gemas que decoran a la novia. ¿Por qué lo llevaba el sacerdote en su pecho? Porque el sacerdote se presentaba recogiendo en su pecho, en su corazón, todo el pueblo de Israel para presentárselo a Dios. De la misma manera, Cristo, que es la siguiente presentación, lleva a su amada en su corazón para presentarla ahora ya no ante el arca de la alianza, sino para presentarla ante su Padre en el cielo. En el corazón de Dios, de Cristo, el sumo y eterno sacerdote, estamos cada uno de nosotros. El sumo sacerdote del tiempo de Jesús llevaba 12 perlas. Ahora el sumo y eterno sacerdote Cristo te lleva en el corazón para presentarte ante el Padre. Somos las gemas, las perlas preciosas, santas y bellas ante Él, que la guarda cerca del corazón. Tiene sentido entonces cuando le decimos a nuestras amadas, tú eres la mujer de mi corazón. Y ya, esa es la última presentación y era todo lo que quería pues compartirles. No, mi hermano, qué belleza charla, en serio. Eh, o sea, yo me quedo sin palabras en el sentido de que obviamente aquí no hay nada más como que agregar o así. O sea, lo único que tengo, hermano, es agradecimiento por compartirnos esta charla tan maravillosa, hermano, que el Señor te ha regalado este conocimiento tan bonito, hermano, y que lo has podido saber transmitir de una forma tan entendible, porque, o sea, yo creo que todos los que están en el chat, hermano, están precisamente también emocionados, los que lo van a ver más adelante, porque hay cosas que uno muchas veces, como decíamos hace un rato, uno pasa como por encima de todo esto, ¿cierto? En la fe, cuando se menciona en la Biblia o cuando se menciona a veces en la liturgia, pero cuando empezamos a comprender el sentido místico, trascendente, nupcial, de lo que es nuestra historia de salvación, Jesús como el novio. Ah, no, hermano, es muy hermoso, ¿verdad? Que muchísimas gracias por esta charla, hermanito. Bueno, no sé, miremos aquí la última presentación, creo que es como la publicidad. A ver, curso introductorio a la teología del cuerpo. O sea, en este QR tenés un curso introductorio a la teología del cuerpo. No te escucho, hermano. Yo creo que se fue el sonido Sí, ahí. Eso. yo soy profesor de teología del cuerpo. De hecho, mucho que de lo que enseñé hoy se enseña en este curso. Y este curso dura 7 meses. Empezó la clase la semana pasada, pero todavía estamos permitiendo personas en las 2 próximas semanas.
Así que haciendo copia a este código, escaneándolo, van a acceder a una página, le van a pedir unos datos para poder entrar a un grupo de WhatsApp en donde van ustedes a poder participar de este curso. Las siguientes 2 semanas, como la que ya pasó, fue entrada libre para cualquier persona interesada, pero en 3 semanas ya iniciaremos con las personas que se inscribieron al curso. Entonces, la invitación que te hago es entrar a este código QR, recibas esta información totalmente gratuita y si en el camino Dios te pone en el corazón hacer este curso y cuentas con las capacidades, y si no cuentas, pues pregunta, podemos ayudarte de alguna manera para que hagas este curso y puedas también instruirte porque es muy, muy importante todo esto que Dios te quiere regalar. Entonces, pues nada, el próximo encuentro será el día martes de 8:30 a 10 en punto de la noche. Van a ser todos los martes. Entonces, te invito a escanearlo, a entrar a ese Google Site y recibir toda la información que necesites. Los espero Qué por ahí. belleza, mi hermano. Súper, no, ahí está la súper invitación para todos los hermanos, porque es un tema súper importante, el tema de la teología del cuerpo. Nuestro queridísimo San Juan Pablo II nos dejó un legado hermoso con todo esto, así que no pierdan la oportunidad, mis hermanos. Ahí queda entonces el código QR para que lo puedan entonces escanear. El que no alcance a escanearlo en este momento, pues obviamente el video queda aquí grabado, simplemente es adelantarlo como a este pedacito para que lo puedan entonces allí tener. Listo, entonces vamos a quitar un momento aquí la presentación. Puedo dejar también el link de la inscripción, pasártelo para que lo dejes en la descripción del Ah, video. listo, perfecto, mi hermano. Me lo dejas entonces, ahí ya lo dejamos entonces aquí en la descripción del video. Perfecto, me parece excelente, mi hermano. Igualmente también para que puedan descargar también la presentación que se utilizó entonces el día de hoy. Entonces, no, muchas gracias, hermano, porque no todo el mundo comparte el material así de esta manera. Entonces, antes, muchas gracias también por esa parte, mi hermanito Andrés. Bueno, el que de pronto haya llegado hasta este punto, vio toda la charla, le encantó y todo eso, pero no sabía quién es Andrés Pérez, les invito, mis queridos hermanos, a que vean también entonces el testimonio de Andresito, porque también está aquí en el canal. Entonces, al finalizar este video, cuando se está terminando ya la canción de Enfoca tu Fe, van a ver que aparece entonces un recuadro con el video al testimonio entonces de Andrés para que vayan y le den clic ahí y puedan también entonces disfrutar porque es un testimonio maravilloso y que de hecho puede complementar mucho esta charla que hemos tenido entonces el día de hoy. Así que bueno, ahí está la invitación también mis hermanos para que se hagan también ahí su buena maratón y vean también el testimonio de los que no lo hayan visto. Bueno, Andresito, mi hermano, unas palabras entonces finales para que despidamos a el público y la audiencia de Enfoca tu Fe. Muchas gracias por el espacio, oren por mí y mantengamos unidos en oración a Dios para que nos brinda una perspectiva santa, sagrada, virtuosa de la sexualidad, la afectividad y el amor humano para hacer justicia a este don tan maravilloso que hemos recibido de parte de él, de parte del cielo. Amén, mi hermano. Bueno, me despido también entonces yo de todos ustedes, mis queridos hermanos, suscriptores y los que todavía no se han suscrito a este canal Enfoca tu Fe, diciéndoles que muchísimas gracias de verdad por toda esta compañía, por todo el apoyo, por sus likes, por compartir este contenido con otras personas. Recuerden que el algoritmo de YouTube no es que le guste mucho este tipo de contenidos, a la gente normalmente les gusta más es ver gente cayéndose, perritos, gaticos, ese tipo de vainas. Entonces, para que YouTube pueda compartir este tipo de contenido con otros hermanos que no conocen o que no saben que esto existe, pues la forma es con su like y compartiéndole esto ustedes mismos a otros hermanos. Entonces el algoritmo de los canales católicos somos nosotros mismos. Esto también hace parte de ser nuestra iglesia militante, apoyar nuestros contenidos católicos también, porque como dicen por ahí, compartir también es evangelizar. Bueno, mis queridos hermanos, no siendo más, me despido de ustedes como siempre de la mano de mi querido amigo San Agustín, que me tiene súper feliz porque tenemos por primera vez en la historia un
Papa Agustino, nuestro querido León XIV, por el que desde ya estamos también orando para que tenga un pontificado muy santo, muy hermoso. Es un papa muy mariano, muy bien formado, bien, es un hijito de San Agustín, imagínense qué impresionante. Aparte de eso, con la continuidad del León Magno, del León XIII, o sea, definitivamente es una maravilla que la iglesia en este momento, si necesitaba un león, el Espíritu Santo nos lo haya regalado. Entonces, de la mano de mi querido amigo San Agustín, les digo que nadie ama lo que no conoce. Que Dios los bendiga, la Virgen los acompañe, paz y bien.